Yo no puedo con esto, o sea, ¿quién se cree Taylor Swift? O sea, yo ni siquiera tenía planeado este video, yo pensaba hacer otros videos, o sea, ella piensa que yo tengo tiempo para ella piensa que en cualquier momento saca cualquier cosa y yo tengo que salir corriendo a grabar, o sea, no sé qué le pasa, o sea, se volvió loca. No mentiras, o sea, creo que Taylor Swift acaba de salvarnos de esta época tan miserable que es el 2020, o sea, qué qué álbum, o sea, Dios, es que tengo que hablar de esto, o sea, no me importa nada. Hoy vamos a hablar de folklore. Ah, no, esperen, esperen, primero pongámonos como en el mood. Listo, ahora sí, vamos a hablar de folklore de Taylor Swift. Algo que hace muy bien Taylor Swift es crear expectativa. Por cada álbum que ha sacado se ha encargado de crear una campaña publicitaria para que mucho antes de que saliera el disco ya todo el mundo estuviera hablando de él, aprovechándose de diferentes polémicas que ha tenido y diseñando todo un macro concepto para cada álbum. O sea, incluso una vez borró toda su cuenta de Instagram para desarrollar la narrativa de The Old Taylor is Dead, la vieja Taylor está muerta en Reputation, o sea, se pasó. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Resulta que hace unas semanas Taylor Swift decidió sacar Folklore, su octavo disco, pero lo sacó sin un previo aviso, dijo que lo iba a sacar de repente, de un día para otro, sin campaña, sin siquiera decirnos de qué iba a tratar, solo lo sacó a la luz. Pero, ¿por qué hizo eso? Bueno, para entender esto primero tenemos que responder a la pregunta, ¿qué es folclore? El folclore es una parte importante de la cultura, es una forma en la cual las personas expresan su cultura, sus ideas, sus tradiciones a través de diferentes manifestaciones y tradiciones. Es como si un grupo específico de personas tuviera ciertos ideales compartidos, ciertas creencias compartidas acerca del origen de la naturaleza, del hombre, y las expresaron de diferentes formas, como en música, en refranes, en artesanías, un montón de formas. Por ejemplo, tenemos el dicho, a caballo regalado no se le ve colmillo. Si lo ven, este refrán muestra una idea muy importante de la sociedad en la cual fue creado el refrán, y es que pues tienes que ser agradecido, porque pues vives en tercer mundo, no tienes opción, acepta lo que tienes, lo siento. Sí, todas estas expresiones folclóricas muestran unos ideales específicos de una sociedad en específico. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con Taylor? Pues ya les digo. Por lo tanto, los diferentes dichos, refranes, composiciones musicales, cuentos folclóricos, todos esos son importantes para la interpretación del mundo, de las personas y de las diferentes acciones que hacen estas personas. El folclore es como una red de comunicación con una cultura, con sus creencias, con sus normas y sus experiencias. Es como si a través de lo folclórico nos comunicáramos con el pasado. Es una forma en la cual el individuo entiende al grupo, a su comunidad. Pero entonces, ¿por qué Taylor llamó folklore a su álbum? Ella lo que hace es escribir canciones con una estructura narrativa, o sea, nos cuenta con su música historias ficticias. Estas historias nos muestran ciertos ideales y creencias, pero no es como en otros álbumes de Taylor, que lo que ella hace es crear narrativas con sus propias experiencias, sino lo que hace aquí es tomar personajes con diferentes puntos de vista y así nosotros entendemos a varios tipos de personas y por ende entendemos de diferentes maneras la sociedad en la que vivimos. Lo mismo que hacemos al analizar las creaciones folclóricas para entender el pasado. Que el folclore no se basa en entender los ideales de un individuo, sino de toda una comunidad. Por ejemplo, tenemos Exile, que pues es como mi canción favorita por ahora, pero me encanta, o sea, es que las voces de esos dos, o sea, una maravilla esa canción. Vemos dos puntos de vista diferentes de una pareja que se está pues, separando. O sea, no vemos el punto de vista de Taylor, o sea, no vemos como en sus anteriores álbumes lo que ella piensa acerca del amor y las cosas, no, vemos dos personajes en específico con dos opiniones opuestas. O sea, la chica está como que, a ver, con otro man porque ya no te soporto, esta relación hace mucho está acabada, y el man está como que, pues no entiendo por qué de repente se acabó, sí, esto iba muy bien, y porque se acabó de repente, yo no vi las señales, y ella como que, yo te mostré muchas señales, de eso trata la canción. Y eso, vemos dos puntos de vista diferentes que nos muestran dos ideales diferentes acerca del amor, de romper una relación, ideales que tienen la sociedad, no la Taylor en específico, sino la sociedad en general. También me encanta cómo las historias de cada una de estas canciones se sienten como si estuviera hablando del pasado, como tiempos lejanos, o sea, ya sea la misma Taylor hablándonos o los personajes que ella crea, pues se siente como si estuviéramos hablando de una historia muy lejana, muy del pasado. O sea, lo mismo que hace el folclore. Contarnos historias que no sabemos en qué tiempo transcurren, pero sabemos que es un tiempo muy lejano, muy atrás. Es como si estuviéramos en el bosque, todos reunidos, delante de una fogata, y estuviera Taylor con la guitarra, aquí contándonos historias, todo muy
tranqui, todo muy bonito. O sea, sí, historias. Personajes muy arquetípicos, personajes que lo que importan no son sus características específicas, sino las acciones y los sentimientos que tienen, los ideales que tienen. También tenemos las 3 canciones en donde Taylor Swift desarrolla una historia de amor, pero de esta historia hablaremos más adelante. O sea, obviamente no puedo afirmar que las canciones de este álbum son creaciones folclóricas porque no estoy capacitado para hacer ese tipo de afirmaciones, pero es claro que Taylor toma características de creaciones folclóricas del pasado porque en realidad esto no es algo nuevo, es normal que creaciones posteriores o creaciones más actuales tomen ciertos elementos, ciertas cosas de creaciones folclóricas, de cosas del pasado. Una de las creaciones narrativas que comparte ciertas características con las letras de las canciones del álbum de Taylor son los cuentos folclóricos. Son narraciones breves de autores anónimos que se refieren a acontecimientos ficticios, a diferencia del mito o de la leyenda, originalmente de carácter oral y desarrollándose dentro de una civilización de tipo tradicional. Esto se caracteriza por haber vivido siglos y siglos en áreas geográficas muy extensas y siendo transmitidos más allá del lugar de donde se originan. Varios de estos fueron recopilados por los hermanos Grimm y ahorita actualmente pues todavía los seguimos viendo, que la Cenicienta, que la Sirenita, toda esa gente. Suelen centrarse en las acciones y valores de los personajes y suelen relatarse como si hubieran sucedido hace mucho tiempo, muy en el pasado. Ya saben, érase una vez hace mucho tiempo, once upon a time, a few mistakes ago. Referencias. Como son transmitidos oralmente, pues como ya dije, no se conoce su autor, por lo que se podría decir que es una creación de la comunidad que refleja los valores de la comunidad. De hecho es muy cool que casi que no le haya hecho promoción al álbum, porque digamos que el folclore no se basa en ser llamativo o en crear gran expectativa, no, se basa más en historias simples, personajes arquetípicos que nos muestran ideales específicos sin mostrar a Taylor, sin que Taylor sea la protagonista. Aquí no puede ser Taylor la protagonista, aquí deben ser unos ideales y creencias generales, unas creencias de toda una sociedad, no solo las de Taylor. Por eso es que Taylor no sale en la portada, tampoco sale su nombre. O sea, ¿ustedes creen que esto lo hizo de coña? No, eso estaba muy planeado. Taylor no puede ser la protagonista de este álbum porque no tendría sentido. O sea, ya piensa en todo, es Taylor Swift, por Dios. Una de estas historias es la de Betty, James y la otra chica que la Taylor no le puso nombre, qué pecado. James era novio de Betty y este la engaña con la otra chica. Y en el álbum tenemos 3 canciones con el punto de vista de cada uno. La canción de Betty se llama Cardigan. Nos muestra el cambio que tuvo al enterarse de todo, pero aún así en algunas partes vemos como ella está mirándose al pasado, recordando toda su historia de amor con James, entrelazando muy bien lo que se siente su yo más joven y lo que siente su yo más madura. Más que una canción sobre cómo le rompieron el corazón, es una canción que habla de cómo Betty aprovechó esta horrible experiencia para crecer, para mejorar. La canción de la otra chica se llama August, a diferencia de la de Betty, en donde nos contaba cómo sabía que su relación con James iba para mal. La otra chica nos habla de cómo nunca perdió las esperanzas de que James la quisiera de verdad, pero aunque los momentos que nos relata la canción son muy románticos, podemos ver la tristeza que siente el personaje al contarnos su historia. Y luego está la canción de James, que nos habla de cómo se arrepiente de lo que hizo y cómo está desesperado que Betty lo quiera otra vez. Si vemos las otras 2 canciones, sentimos como la voz de 2 personas que están aprendiendo del pasado, se siente como personajes más adultos. En cambio en James sentimos una voz de un adolescente, pero de hecho ahí lo dice. La letra no tiene muchas metáforas o comparaciones, vemos que James no entiende la gravedad de sus actos, a diferencia de las otras 2 chicas, él no es capaz de entender el pasado. Vemos 3 puntos de vista totalmente diferentes y 3 personalidades diferentes, creando toda una historia. Claro que si a través de folclore ves ciertas ideas o ciertas creencias, no significa que tengas que interpretar que estas ideas son buenas o malas. La idea no es dar juicios morales, sino ver toda la cosmovisión de una sociedad que nos da a lo folclórico. Por eso es que vemos 3 puntos de vista diferentes en esta historia. Realmente no vemos quién es el bueno, quién es el malo, sino ver eso, sus puntos de vista. También algo importante que hay que aclarar es que los cuentos folclóricos, bueno, y en general todo lo folclórico va cambiando con el cambio de generaciones. O sea, por ejemplo, la enseñanza que nos puede dar un cuento folclórico puede aplicar a las generaciones posteriores de cuando se creó este cuento. Pero claro que se van produciendo modificaciones, se puede hacer hincapié en cierto personaje, puede cambiar cierta acción. Digamos que las creaciones folclóricas se van adaptando a las siguientes generaciones, pero sin cambiar mucho los ideales y creencias que inicialmente se mostraban. Por eso es muy importante el folclore, para tener esta comunicación, este contacto con el pasado. Por ejemplo, en folclore, el álbum, tenemos esta historia de Rebecca Harkness en la canción The Last Great American Dynasty. Qué nombre tan largo, Dios.
cuenta la historia de esta mujer que era dueña de una casa que pues actualmente tiene Taylor. Ella era dueña por allá en el 1900, en inicios del 1900. Como dice la canción, ella era viuda, pero tenía mucho dinero, entonces pasaba una vida espectacular. Pero digamos que en la época, pues esto obviamente no era muy bien visto. Una mujer con plata, alocada, teniendo fiestas, teniendo reuniones, no era muy bueno. Entonces, si lo ven, esta historia en el pasado era contada como si Rebecca fuera una mujer muy... ¿sabes? Como engreída, mala gente, como una millonaria que no pensaba en los demás, una millonaria que no tomaba su papel como esposa, como mujer de la época. Pero claro, Taylor Swift coge y transforma totalmente esta historia para adaptarla a los ideales que tenemos actualmente. Los ideales feministas que Taylor Swift todo el tiempo quiere mostrar en sus canciones. Entonces, en esta canción ya vemos a una Rebecca más alegre, una Rebecca que disfruta de la vida, que a la vez nos puede estar recordando a la propia Taylor o en general a cualquier mujer que se le juzga por vivir su vida. Y ya, de nuevo, personajes con los cuales uno se siente identificado, con características muy actuales. Todo se siente muy hogareño, muy tradicional. O sea, es como si, de verdad es como si Taylor estuviera aquí en mi casa contándome la historia de cómo compró su casa por esta mujer. O sea, es que la amo, es que la amo. Y no puedo creer que hiciera todo esto en cuarentena. O sea, ¿ustedes qué hicieron en cuarentena? Porque yo no pude hacer un álbum como Taylor. O sea, es que, o sea, yo apenas hice como que 3 videos o sea, y Taylor hace un álbum, o sea, ay, no puedo con ella. A mí me parece perfecto para la cuarentena, ahorita que como que todo está un poco gris, un poco apagado, pues apenas este álbum tan chill, tan tranquilo y eso. O sea, yo tratando de verme como súper alternativo con el cuello de tortuga, pero traigo una pijama de huellitas de perrito, entonces todo es un engaño, güey, todo es un engaño en esta sociedad. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video, no olviden ver el resto de mis videos. Este fue Diego Mendoza y ya nos veremos en otra próxima ocasión. Adiós.